Vamos a hacer ese mismo ejercicio en esta hoja que les estoy compartiendo. Lo están viendo en pantalla, ¿verdad? Vamos todos a hacerlo al mismo tiempo. Si yo te dice, allí en el campo que dice valor, facturas, moneda original, ¿qué van a poner ahí en valor, factura, moneda original? Van a poner 1000 piezas por 30. ¿Están de acuerdo? Y en la parte derecha, en el O, en la línea, en la columna O7 está el tipo de cambio. ¿Qué tipo de cambio le vamos a poner a esta operación? ¿Se acuerdan? Sí. 20.1927. Se fijan, ya lo pusimos allá, en la columna O7. Después les voy a explicar por qué esos cuadritos. Dice valor, moneda de factura en original. Si mi factura está en dólares, el factor que está en la celda C6 es 1, porque necesito el valor de factura en dólares. ¿Aquí se captó o no se captó? ¿Sí o no? No me mires así. No me mires así. Pregúntame. Yo necesito para sacar el valor en aduana el valor en dólares para usar el tipo de cambio del diario oficial, porque el diario oficial nada más lo tenemos contra la moneda de dólar. Entonces, si la factura viene en otra moneda, primero hay que convertirla a dólares y después con el tipo de cambio la convertimos a pesos. A ver, ¿queda claro? No las veo. Si una factura viene en otra moneda, primero a dólares y después a pesos. Con el tipo de cambio. Si la convirtiéramos directo, imaginémonos que estamos usando euros. ¿Sí? Si yo le pongo esto en euros y lo multiplico por el tipo de cambio, vamos a tener un mal cálculo de impuestos, porque la base, el valor en aduana nos va a dar en pesos, pero comparado con dólares, no contra euros. ¿Cómo creen que se puede hacer esto entonces? ¿Cómo lo hacemos? Hay que ver el tipo de cambio de la moneda. O sea, dependiendo de la moneda que sea. Sí. Si es, por ejemplo, euros. Sí, es exactamente lo que no debe de hacer uno, ¿no? Ahorita vas a ver por qué. El comercio exterior es bien raro. Y les voy a dejar de compartir esto. En el comercio exterior tenemos que basarnos en el diario oficial. Vamos a basarnos en el diario oficial. Tipo de cambio. O en el diario oficial. En el diario oficial. Si nosotros nos vamos a meses anteriores, ¿cuándo entró? El 1 de octubre. Vamos a ver en septiembre, el mes de septiembre. Los primeros días del mes de septiembre, el Banco de México, en la parte del diario oficial, debería de emitir una conversión de monedas. No sé por qué los últimos meses normalmente debe ser alrededor del día 7, pero últimamente ha estado fallando el Banco de México y lo ha publicado en otros días. Vamos a ver otro mes, vamos a ver junio, el día 7 de junio. Aquí está. Si ustedes se fijan, el día 7, alrededor del día 7 de cada mes, el Banco de México saca este publicado y dice que esta es la tabla
de equivalencias de otras monedas en contra del dólar o contra el dólar. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros usamos nuestra factura viene en EURs, vamos a buscar aquí el EUR. Aquí está, Unión Europea, Unión Monetaria Europea. ¿Y qué nos dice? Que el factor es 1.07115. En su hoja de colores, su hoja de ayuda para el cálculo, en la línea 6, C6, factor de moneda, ¿Dónde está el 1? donde está el 1, ahora pongan 1.07715. Si se fijan, 1.07. 1.07115. Me da 32.134. ¿Qué quiere decir? Que ya hizo la conversión. Que ya hizo la conversión de euros a dólares. Quiere decir que si no lo hubiéramos actualizado ese factor, hubiéramos calculado mal los impuestos. ¿Sí, sí entendieron qué pasó aquí con las monedas extranjeras? ¿Será que no podamos ver la pantalla donde usted tomó el dato? A ver, esto. Ah, no sé si estoy transmitiendo. Espérame, no estoy transmitiendo. Espérame. A ver, ¿están viendo esto? Sí. Ahora sí. Y aquí dice el euro y es esta cantidad. Es bien importante porque la agencia aduanal se equivoca un montón de veces que no hace este paso. ¿Y qué pasa ahí? ¿Puede venir una revisión? No, espérate. Ahorita vamos a ver. Vamos a hacer el ejercicio. Ahorita sí. Y después Pero vamos a hacer un... perdón, pero podemos ver ahí dónde lo sacó. Es que nada ¿Dónde más. lo saqué? De la computadora. Diario Sí, pero. Banco de México. De aquí. Ah, espérame. A ver. Mira, les voy a poner el enlace. Se los voy a poner en el chat del Meet. A ver si les ayuda y ya nada más lo enlazan. A ver, vean si pueden entrar ahí. ¿Pudieron entrar a ese link? A ver, inténtalo tú. Ah, tú no estás en el link. No, Tampoco ustedes. para no acercarnos. A ver. Pero sí entró aquí. Según yo, sí funciona el link. Sí me entra. Ok. Entonces, bueno, ya no estoy proyectando otra vez. Yo sé de tu cámara. Bien, creo. Ok. 6:48. ¿Qué? Ay, mira el número, no, porque él tiene uno. Y yo no lo he actualizado. Era 1.0711. ¿Así? Sí. Ok. Ahora, No, hace 8.50. A mí me da 8.82. pero, ¿qué factor le pusieron aquí? Aquí yo lo tengo ahorita. 1.07. A ver, espérame. 115. Así. Ajá. Con todos los dígitos. No, con todos los dígitos. Ya le falta 5. 1.0715. Ok. A veces me borraron los decimales, pero digo que tengo que.
Bueno, entonces sí vieron que si yo, voy a copiar este en otro lugar para que no lo vuelva yo a perder. Si le ponemos 1, son 605. Voy a copiar esta cantidad acá nada más. Ay, no. Y si le ponemos el dato correcto que debe, o sea, si fueran monedas, fueran 648. Esto nos está generando una diferencia de 43,000 pesos. Y si esta es la base gravable. Y si la base gravable está mal, todos los demás impuestos están mal. ¿Ok? Si lo paga uno de más, no va a decir nada a la autoridad, pero Ajá. Que lo correcto es que sea desde lo correcto. Entonces, para que coincida con el ejercicio que estábamos haciendo, eran dólares. Con este ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos a respetar ahorita este ejercicio. Vamos a poner el tipo de cambio de yen. Ya me lo dictaron, ahí está, 20.1227, ¿no? ¿Oyes? Sí. Ok. En la parte de rojo. 20 punto ¿qué? 19.12. Ajá. Bueno. Y allá le dejamos 1. Ahorita sí, porque yo les dije que eran dólares. El 1 se queda para dólar porque no hay contra qué. Porque es dólar contra dólar. La unidad. La unidad monetaria para el comercio exterior de México son dólares. Entonces, si es dólar contra dólar, es 1. Traté de ir agrupando el archivo en colores. El color morado, pues es lo referente al valor factura. Si tienen varias facturas, ustedes pudiesen sumar todas las facturas aquí. O sea, el 30,000 más 20,000 más 10,000 y suman todas las facturas. Hay que tener en cuenta que todas las facturas deben de estar en la misma moneda. Si no, primero hay que hacer el cambio. Yo creo que si son diferentes monedas, con un formato. O se podría hacer formato por separado, pero no funciona. Ahorita vas a ver por qué. Bueno, después viene una zona en color rojo. Se llama incrementables. ¿Sí? Bueno, ¿qué son los incrementables? Los gastos a los que se incurren para poder llevar la mercancía de la. Ok. Exactamente. Entonces, ahorita que vamos a ver esta parte, vamos a entrar a los 5 terms. Primero vamos a entrar a la ley. ¿Qué dice la ley? Te dijo Dulce que esta vez consultando esa base y que es pago anual. Ajá. Pero es otra, ¿no? La que no ha llegado a ser, ¿no? Es esa, ¿no? ¿Es esa? Sí, porque me enseñó 2, pero la otra es Karen. Es que la que me habías dicho era esa, pero Es que esa es para la esta es parte de la cara. Sí. Me dice que está en 2,200 de la anualidad. La anualidad. ¿Y podemos utilizarlo todos? No. ¿Con algún código? Les dan un usuario y una contraseña. Mientras no se use al mismo tiempo, lo pueden tener una sola persona. O sea, varias personas. Es como que me comunico. Ajá. Yo creo que con una licencia es más que suficiente. Realmente, Sí. 2,000 pesos ni un libro ahorita de comercio exterior te cuesta. Lo que te ahorra de tiempo cuando se aprende a usar. Exactamente, porque aquí te está actualizando todos los días la información. No sale. Y está correlacionado. Yo pienso que si los 2,000 pesos los divides entre 365 días, No. está regalado el precio de la. De hecho, el de 3 usuarios está en 5,000 pesos, por ejemplo. O sea, 5,000 pesos tampoco lo veo muy representativo para los beneficios que da tener esta base de datos. Porque esta base de datos te da diario oficial, te da la tarifa arancelaria, legislación, tratados de libre comercio, regulaciones,
Incoterms, te da todo te da. Esta base de datos es la mejor base de datos de comercio exterior. Igual de que me quiera que 3. Bueno, es que dicen que de 2 a 5 usuarios te Ah. dan 9,000. No, eso ya es mucho. Bueno, entonces, vamos a ver la ley, en dónde nos habla de los Incoterms. Vamos a checar el artículo 65. El artículo 65 de la ley. No sé si estoy transmitiendo, creo que no. Sí, yo le dije que antes de las 10 de que... Perdón, estoy en un curso. Permíteme, ahorita te lo mando. Sí. El cliente de no pongan digo, de que lo traiga es Electro, ¿ah? Sí. Bueno, te dice que el valor de transacción, bueno, vámonos a ir al artículo anterior, el 64. La base gravable del impuesto general de importación. ¿Qué es la base gravable? Es el valor en aduana, que es la base que nos va a servir para hacer el cálculo de los impuestos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, nos dice, la base gravable, en principio, será el valor de transacción. ¿Cuál es el valor de transacción? El valor factura. El valor factura. ¿Es correcto? ¿Es correcto tu apreciación? No. Ahorita el valor de transacción es valor factura. Pero la ley te dice que se entiende por valor de transacción el precio pagado por las mismas. O sea, cuando hay una compra-venta de mercancías, el precio pagado por las mismas. Si yo te invito a mi café, y te lo regalo, ¿hay una compra-venta? No. ¿Habría un valor de transacción? No, porque no hay un precio pagado. ¿Sí? Y dice, ¿qué se entiende por precio pagado? Y dice, el pago total que por las mercancías importadas haya efectuado o vaya a efectuar de manera directa o indirecta. Es importante que entiendan esto, porque te dice, el precio pagado es el pago total por las mercancías importadas que haya pagado el importador o vaya a efectuar el importador. Quiere decir que si, aunque tenga un crédito y no haya hecho un pago total, que la factura venga por el 50% del valor de la mercancía porque hizo un anticipo, ¿sí? Ese no es el valor del precio pagado. Porque aunque tenga crédito y le den 30 días de crédito para pagar el otro 50%, él nos tiene que declarar el precio total que va a pagar, o sea, que pagó o va a pagar en un futuro por la mercancía. Entonces, ojo, hasta en la empresa de repente dan un anticipo y son $23,000. Pues yo lo hago así. Y de repente llegó con la factura, con el embarque, uno de $50,000. Oye, ¿pero qué?
Ah, es que los $23,000 era el anticipo, pero la de $50,000 era la factura real. Pues por poco nos equivocamos. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso bien claro. O sea, hay que tener el valor, aunque no se haya pagado la mercancía. ¿Sí? Aunque tengamos crédito de 30, 60 días, es el precio pagado por pagar. Ahora bien, esto te dice que la base gravable será el valor de transacción. Existen métodos de valoración. ¿Cómo le das valor a las cosas? Si yo te digo, esto lo compré en Office Depot, me costó $300. Ese método de valoración es el valor de transacción porque me dieron un recibo y yo pagué $300. Entonces, como hubo una transacción y hubo un precio pagado, yo te puedo decir que este mouse vale $300. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo factura? Me están dando, oye, te doy este mouse, me lo vendes, oye, ¿cuánto te costó? Chispas, no tengo la factura del Office Depot. Bueno, pero ¿cuánto te costó? Pues mira, uno similar en internet vale $280. Es como el valor comercial. Entonces, hay otros métodos de valoración y te dice, si no es por valor de transacción, hay otro método que se llama mercancías idénticas o similares y hay así diferentes métodos de valoración. Ojo. Entonces, si no hay una compra-venta, y eso es importante para el mundo del oil and gas, normalmente en las importaciones temporales no hay una compra-venta, porque es la misma empresa de Estados Unidos que está haciendo la operación en México o en otro país. Entonces, no te dan facturas invoices, te dan proformas invoices, o te dan facturas de que no hay una transacción. Entonces, el método de valoración ya no es valor de transacción, porque no hubo un pago por las mercancías. Si la mercancía mexicana, la empresa mexicana, no le paga al extranjero por las mercancías, no se da el supuesto del valor de transacción para valorar la mercancía. Hasta aquí, no sé si queda claro este concepto. Es bien importante porque después nos puede causar multas porque lo declaramos mal en el pedimento. ¿Sí? Si existe la factura y existe el pago por el valor de la mercancía, existe el valor De de transacción. transacción. Si no existe, existen otros métodos de valoración que puede ser algo similar. Mercancías idénticas o Mercancías similares. similares. De hecho, Que podría llamarse también valor del mercado, ¿no? no, mira, vamos a ir a ese artículo, después regresamos a este de los incrementables. Es el artículo 60. Ahí está. El artículo 71. ¿Qué nos dice el artículo 71 de la ley? Nos dice, cuando la base gravable del impuesto general de importación no pueda determinarse conforme al valor de transacción, ¿sí?, de las mercancías, se determinará conforme a los siguientes métodos. Y aquí están los métodos. El número 1 es valor de transacción, pero si no se puede llegar a tener el valor de las mercancías por valor de transacción, es por valor de transacción de mercancías idénticas. Idénticas quiere decir que son idénticas, o sea, marca, modelo, tamaño, color, etc. Y es suficiente que se busque, por ejemplo, en el internet y una captura o algo así. Ajá, ¿Puede ser sí. eso? Ahora, si no es por mercancías idénticas, que no encontremos ya ese modelo, esa marca, nos vamos al otro método, mercancías similares. El artículo 71. ¿Sí?
y existe el formato ese simple que puede ser en Excel, donde te mandan ahí la colección. Sí, pero hay que darle a la gente aduanal qué método de valoración vamos a usar en cada operación. Normalmente nunca le damos el método de valoración. El agente aduanal asume que siempre es un valor de transacción, pero en las importaciones temporales no existe el valor de transacción. Y los agentes aduanales lo mal declaran en el pedimento. ¿Ok? Y así existen otros métodos. ¿Sí? Es complicado llegar a determinar qué método se está usando. ¿Sí? Pero que tengan la idea de que no nada más existe el valor de transacción. Lo más conveniente es que sean mercancías idénticas o mercancías similares. Hasta ahí. ¿Sí? ¿Por qué es importante tener esta parte de si son el método de valoración? Como el método de valoración es la base para llegar a la base gravable, ¿sí? Entonces es la base del cálculo de los impuestos. Si la autoridad nos dice que estamos en un método de valoración incorrecto, nos cambia nuestra base gravable y nos cambia el cálculo de los impuestos y nos mete multas por omisión de impuestos. Entonces, es ahí lo importante que tengamos bien el concepto de valor de transacción y que existen otros métodos, mercancías idénticas o mercancías similares, que podemos utilizar siempre y cuando se declare en el pedimento. Y aquí vámonos entonces, para que vean que no les estoy mintiendo, vámonos al anexo, a las reglas de comercio exterior. A las reglas de comercio exterior, nos vamos al instructivo llenado de pedimento, y si aquí nosotros llegamos, son las reglas de comercio exterior, pero es el anexo 22. Si nosotros nos vamos a la parte de partidas, acá vamos a ver. Que tenemos tripulantes que van a quedarse en progreso y no se puede hacer la reserva. Ya fuimos nosotros al Oxxo y no nos reciben. Como fue ahorita, hay que estar pagando. Sí. Y van a estar afuera los números y cheques, no existe. Un mensaje porque ok, si ven aquí el apartado o el grupo de partidas del pedimento empieza por el secuencial, una secuencia 1, después sigue la fracción arancelaria, después dice subdivisión o número de identificación comercial, después viene, también es bien importante, este campo de vinculación en el pedimento es bien importante. ¿Qué creen que es ese campo de vinculación? Quiere decir si el comprador tiene vinculación comercial con el vendedor. ¿Sí? La parte relacional. La parte relacional de socios. Es que tienes que preguntarle a la empresa. Se tiene que declarar. Se tiene que declarar. ¿Por qué? Para que no exista un dolo en la determinación del valor de la mercancía. Por eso ahí tiene que demostrarse muy bien el valor comercial. Si no existe vinculación, si tú estás comprando llantas en Estados Unidos a Goodyear y tú eres Sealand, no pasa nada. Declaras, no existe vinculación. Pero si tú eres Goodyear de Estados Unidos y tú eres Goodyear de México, entonces tienes que declarar la clave 1. Existe vinculación y no afecta en el valor de la mercancía. Sí, pero es que no afecta. Pero si es una empresa de oil and gas en la que sí metieron depreciación y hay una vinculación entre la empresa americana y la mexicana,
Tienen que poner, sí existe vinculación y afecta el valor en aduana. Esto le da banderas rojas a la autoridad para hacer auditoría. Sí. Pero si dice Goodyear, el vendedor, dice Goodyear, el importador, y no declaraste algo así, te va a hacer una investigación para ver si no existe vinculación. Y si de la vinculación o de la investigación revisa que sí hay una relación comercial y que te beneficiaron bajando el precio del producto para pagar menos impuestos, pues de ahí vienen las multas y sanciones. Todo esto lo vamos a ver en el pedimento. O sea, son campitos que uno no le da importancia en el pedimento, ni sabía uno que existen estos campos, ni sabía la naturaleza ni la importancia, hasta que empiezas a analizar el pedimento aduanal y los artículos. Los artículos de la ley aduanera se reflejan en alguna parte del pedimento, de cómo lo llenas, el tipo de cambio, o sea, método de valoración. Ahorita vamos a llegar aquí abajo. Ahí está el método de valoración. O sea, que como llegaste a determinar el valor de tu producto, también se tiene que declarar en el pedimento. ¿Sí? Y aquí te dice, oye, declárame qué método de valoración usaste. Y es el apéndice 11, que si tú le das clic aquí, te dice, ahí están. 0, valor comercial. Clave usada solo a la exportación. 1, ¿por qué es valor comercial solo usada? Porque tú eres el que facturas. Por eso nada más es aplicable a la exportación. 1, valor de transacción de las mercancías. Cuando existe el precio pagado, la compra-venta, etc. Y así se tiene que ir declarando una clave diferente dependiendo del método de valoración de la mercancía. Entonces, es importante que ustedes lo tengan claro porque las agencias aduanales no lo tienen claro. La mayoría de las agencias aduanales siempre te ponen valor de transacción. Si es una importación temporal y no un pago fiscal de una chequera fiscal al extranjero, no debe usarse el valor de transacción. Porque no hay una compra-venta, no hay un precio pagado. Y entonces también nos pega con el artículo 36A de la ley. El artículo 36A de la ley, que ya lo vimos, ¿qué dice el artículo 36A, fracción primera, inciso A? A ver, ya está. El artículo 36A habla de los requisitos de los documentos para hacer una importación. La fracción primera habla de los documentos de importación y el inciso A te habla de la factura comercial o el documento equivalente que compruebe que tenga los datos de transacción de la mercancía. Ese es el artículo 36A, fracción primera, inciso A. Y te dice que deberá de contarse con una factura comercial siempre y cuando la operación se realice bajo el método de valor de transacción. No le puedes exigir a un importador que te dé una factura o a un proveedor extranjero si no le estás pagando. ¿Cómo le vas a exigir a alguien que te dé una factura si no le pagas? Entonces, la factura solamente es exigible cuando estés pagándole al proveedor por la mercancía. Si no le estás pagando, entonces no es necesaria una factura para importar. Puedes usar una proforma factura, una proforma invoice. Entonces, no sé si ven que aquí como que se está amarrando todo de los artículos de la ley de manera, ¿por qué no me dan una factura y me dan una proforma? La realidad es que nadie lo sabe, mucha gente no analiza por qué no te dan una factura comercial. Pero si tú lo analizas, tú pídele a un extranjero que te mande una factura, te va a decir, hágame. Como tú. Si yo te digo, oye, véndeme algo aquí, una tele, hágame, te digo, te doy la factura. Ahora, si te digo, oye, necesito mover esta mercancía, pero no tengo factura, bueno, pues, hazme una nota ahí que me estás transfiriendo la propiedad, un otro documento en el que diga el precio, etcétera, etcétera. Es lo que hacemos en las importaciones. ¿Sí? No siempre se necesita una factura comercial, a menos que se use el valor de transacción. Puede haber el caso de una operación a crédito, porque como no te he pagado, te doy una proforma de comercio. Ajá. Pero si el valor es valor de transacción, es una factura. Sí.
Pero como dices, si no te pagamos, no te voy a dar la factura, págame. Pero como necesito ingresarla, te voy a dar el crédito, pero hasta que tú me pagues, yo te voy a dar la factura. Tú puedes desistir. O ya no es necesario. Ya no es necesario. O sea que si no me la dices al principio, no me sirve al final. Ajá, exactamente. Bueno, entonces aquí están los métodos de valoración, pero ya nos estábamos adelantando porque estamos viendo la parte de incrementables. ¿Se acuerdan? Que nos saltamos de los incrementables, nos saltamos al método de valor de transacción. ¿Pero por qué? ¿Por qué me salí al método de valoración? Porque los incrementables están relacionados al valor de transacción. Por eso me salté al otro artículo 71, que es los métodos de valoración. Entonces, te dice que tu mercancía comprenderá el valor de transacción de las mercancías, comprenderá, además del precio pagado, el importe de los siguientes cargos. Y te dicen, el inciso 1, te dice, voy a ponerle más zoom para que vean los que están remotos. Los elementos que a continuación se mencionan, en la medida que corran a cargo del importador y no estén incluidos en el precio pagado. Comisiones y gastos de corretaje, el costo de los envases y embalajes para efectos aduaneros se considera que forman un todo con la mercancía. Ojo, en este artículo te dice, se considera que forman un todo con las mercancías de que se traten. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser, no sé, que fue el hotel Texworks y al final el importador pagó el transporte y eso ya tiene un incrementado. Ah, porque aquí está abajo, mira, el inciso D, ¿qué te dice? D de dedo. Los gastos de transporte. ¿Qué te dice? Y descarga que se incurra con motivo del transporte de las mercancías hasta que se den los supuestos a que se refiere la fracción primera del artículo 56 de la ley. ¿Cuál es el artículo 56 de la ley, fracción primera? ¿Ya lo vimos? ¿Ya lo vimos el primer día? No. En vía marítima, fecha de fondeo. En vía aérea, cuando tocas primer aeropuerto nacional, y en vía fronteriza, cuando cruzas la frontera. Todos los gastos que se den hasta ese momento forman parte del valor de la mercancía. ¿Qué serían los que son los incrementables? Pero solo es el tipo de importancia. Solamente si es ex-works. Porque si es CIF, a ver, está buena tu pregunta. ¿Qué pasa si te dan una factura CIF y en la factura te desglosan el flete? No debería ser complementario. Ya lo debe incluir. No debería ser, pero yo como autoridad no te voy a creer. Forma parte del valor de la mercancía. Forma parte del Incoterm y de la mercancía y está todo incluido. Pero deberíamos de pedirle, es una incongruencia en la factura del proveedor. ¿Cómo me facturas CIF, aduana de Progreso, Puerto Progreso, y me pones abajo flete? O sea, No debería de ser, pero como no podemos cambiarle muchas veces las cosas a los extranjeros, pero si nosotros lo hacemos, deberíamos de evitarlo, ¿no? Hay que aclararlo, decirle que ese flete forma parte del valor, ¿sí? Entonces, todos estos gastos, ahora, desde el punto de vista fiscal que le gusta a Vicky, ¿qué pasa si no declaro esos campos de fletes y seguros? Estoy dando un valor diferente al valor de la. Primer paso, sí. Segundo paso. Estoy determinando mal el impuesto. Ok. ¿Qué más? Estoy incurriendo en una falta. No haces deducible el pago en el extranjero.
No hago Si deducción. tú pagaste, si te vendieron el Swords y pagaste el flete marítimo de Alemania a Puerto Progreso y hiciste un pago por el flete, si no lo declaras en el pedimento, no lo puedes hacer deducible. Tuvimos un caso de que llegó la mercancía a Laredo. Ese es el flete que debemos. Ya el cliente que tenemos que pagar. No lo hemos pagado, pero ahí está la mercancía viene desde Laredo el flete hasta Ciudad del Carmen. Pero pues no hubo factura, no hubo nada, obvio, no se declaró. A ver, ¿qué dice ahí que se debe de incluir? Los gastos de transporte hasta qué punto? Donde toque el territorio nacional, dependiendo cómo entre. Pues. Entonces, si cruzó el Laredo, son todos los gastos hasta la frontera. Los fletes de la frontera para Ciudad del Carmen no entran en el pedimento. Pero, ya fue el territorio nacional. Sí, ese es ok. parte. No se acumula el valor de la mercancía. Al menos hubiera sido otro tipo de interés. Hubiera sido la entrega acá en Carmen. No, porque siempre acuérdate que va conforme al 56 de la ley. Son todos los gastos hasta que se dé el 56, territorio nacional. Eso ya dejas para fuera el Incoterm. O sea, forma parte del valor de la mercancía todo lo que se incurra del territorio extranjero. Hasta que traigas la mercancía a territorio nacional. Y entonces, si yo contrato un seguro desde allá que atraviese la frontera, ¿tengo que sacar la proporción? Esa es otra muy buena pregunta. Si yo contrato un flete, por decirte, un flete desde Alemania, va a llegar al puerto de Veracruz y hasta Ciudad del Carmen, y me dicen, pues yo te voy a cobrar $10,000. Va a ser hasta el puerto de Veracruz, y yo te digo, porque en ese momento tocó territorio. Y yo te digo, sí, yo te digo, pero espérate, si tú me das los $10,000, voy a pagar de más impuestos, ¿o no? Sí. ¿Por qué? Porque realmente estoy cubriendo un gasto que termina al momento que toca el primer aeropuerto, que es Veracruz. Exactamente. Lo que es Veracruz a Progreso ya no entra, ya no se acumula. Ahí es donde se tiene que separar. Exactamente. Entonces, ya pensaron tipo Virginia Samar y dijeron, no. Entonces, ahora vamos a ver la parte de incrementables. Aquí estamos en la pantalla, mira. Valor seguro, seguros, fletes, embalajes, otros incrementables. Y después mira qué te pusieron este campo. Decrementables, transporte incrementables. Y lee ahí qué te dice. ¿Qué te dice? De conformidad con el artículo 66 de la ley. El importe y moneda nacional de total de los gastos pagados en el transporte de mercancía en que se incurra y que se realicen con posterioridad a que se den los supuestos a que se refiere el 56, que es tocar territorio nacional, en extracciones. No, ese ya, hasta allá. Hasta Veracruz. Entonces vas a tener que declarar en el campo de decrementables, de transportes decrementables, lo de Veracruz a de Veracruz a Ciudad del Carmen. No era Progreso. A Ciudad del Carmen, donde sea. Para que se ajuste y no pagues impuestos de más. Ahora, este es un campo nuevo, ¿eh? Tiene muy poco que lo inventaron. Pero que es justo, ¿no? Para poder Sí. hacer la separación. Sí. Ahora, ¿cómo se lo pido yo al proveedor que me determine el costo hasta el puerto de Veracruz y me separe el costo de Veracruz a lo demás? Ellos tienen la obligación de... Le dices, es que yo les tengo la obligación de declararlo en el pedimento aduanal. Entonces, sí es importante, por ejemplo, que se haga una escala lo más pegado a la frontera posible, si hubiera la posibilidad, y de ahí un vuelo a otro punto para que sea menos. Pues bueno, eso ya es logística, pues está complicado, pero bueno. Pero sí es posible. A lo mejor yo lo pido por una aduana la más cercana a la frontera
y ya mi costo mayor de transporte es el territorio nacional y ya no acumula para mí. Pues posiblemente sí, pero, Pero sería más pero por barco, es que en las fronteras no hay aeropuertos. No, tendría que ser por barco. Es relativo. Realmente los tiempos de traslado. Bueno, La cosa es entender. hasta aquí ya ¿sí le están entendiendo a qué son los incrementables? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, te dice, uno son estos gastos. Dos, dice, el valor debidamente repartido de bienes y servicios que el importador de manera directa e indirecta haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos. Por ejemplo, si hicieron un trabajo de diseño, tú mandaste a fabricar algo a China y en la factura te puso diseño del molde. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, mandaste a hacer 500 blocks o piezas de cerámica, pero te cobraron hacer el molde de metal para hacer esos piezas de cerámica. El molde se acumula porque fue parte del proceso de producción de esos, ¿sí? Y aparte fue originado allá. Sí. Aquí te dicen, mira, por ejemplo, los materiales consumidos en el proceso de las mercancías importadas, ahí está, herramientas, matrices, moldes y demás elementos, trabajos de ingeniería y creación, o sea, si mandaste hacer un puente de esos colgantes para un parque en Cancún y te hicieron un diseño y te cobraron por el diseño, el cobro del diseño se acumula al valor del puente. Si en una auditoría a esos parques temáticos de Cancún le ven una factura, diseño de puente colgante, es este puente colgante, sí, ¿y cómo lo trajiste? No, es que es de importación. A ver, ¿cómo hiciste la importación? Esto. Oye, ¿y declaraste estos que te cobraron estos euros por el diseño del puente? No, pues no, porque eso fue un trabajo de diseño. No. Ese costo de diseño para que llegara a hacerse ese puente colgante es parte del valor de la mercancía, porque sin ese diseño no hubiera existido el puente. Entonces, mucha gente no tiene en cuenta estos conceptos que son tan no tangibles, ¿no? Lo que es diseño, moldes y todo este tipo de cosas, es raro que uno lo tenga. Si hablamos de una asesoría que implique traer algo, más o menos lo que decía, Ajá. pero con el simple hecho de estar facturado allá, ese servicio de asesoría también es acumulado. Mira, aquí te dice, te habla de comisiones y gastos de corretaje y salvo las comisiones de compra, ¿sí? Te dice, trabajos de ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos, diseños, planos, croquis realizados fuera de territorio nacional, pero no te habla en sí de una asesoría. El siguiente artículo, que es el 66, dice, ¿qué cargos no son incrementables al valor de transacción? ¿Sí? Y aquí te dice, construcción, armado, montaje o asistencia técnica. Entonces, no es un incrementable. No. Te lo dice este artículo. Este artículo se llama Conceptos no incrementables al valor de transacción. Artículo 66. Y aquí nos vuelve a ser muy reiterativo otra vez el artículo 56. Los gastos de transporte y seguro que se den posterior a la llegada de la mercancía. ¿Sí? Entonces, es importante que tengan muy en cuenta el artículo 65 y el artículo 66 para ver qué van a declarar como incrementables, qué van a declarar como decrementables. ¿Sí? Podríamos resumir que los decrementables no acumulan valor. No, al contrario, te benefician porque reducen tu valor, tu base gravable. Bueno, vamos bueno, todo este rollo de casi una hora
Era para el cuadrito rojo. No, pero está bien. Porque es que si no se los explico con fundamento legal, después no van a Yo saber he por qué. jugado muchos cursos en donde me han hecho meditar, y sí, las momentos sí, pero ya después como que ya se me va el avión porque no lo veo. Ahorita a mí ya me quedó muy claro cuáles son los síntomas. Y entonces son los que hay que declarar aquí. Si ustedes le ponen una cantidad que les flete, a ver, vean qué pasa si le ponen en su hoja flete. Se suma, se acumula el valor de la en aduana. Si le pongo yo $1,000 al flete, vean cómo cambia automáticamente nuestro valor en aduana, nuestra base gravable. ¿Por qué? Porque los incrementables nos pegan directamente en nuestra base para el cálculo de los impuestos. ¿Sí o sí? Ahí está, ¿la vieron? En este ejercicio yo no les di fletes. Vamos a ponerle 0. Ok. Vamos a seguir caminando. En este archivo, en el del lado derecho, está el DTA. ¿Podría compartir su pantalla? No. Voy. Ahí va. ¿Listo? Vamos ahora a ver la parte verde. Bueno, según yo es verde, pero soy daltónico, así es que es verde, ¿verdad? Bueno. Existen varios tipos de calcular el DTA, que es el derecho del trámite aduanero. ¿Sí? ¿Y dónde encontramos el cuánto pagamos por DTA? A ver, ¿dónde lo podemos encontrar? No me digan ley aduanera. A ver, ¿en dónde es? ¿Dónde encontramos? Lo encontramos en la Ley Federal de Derechos. Debe ser en el artículo 49. Sí, en el 49. En el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos nos dice cuánto vamos a pagar de DTA. La primera opción y la más general es esta, el 8 al millar. ¿Se acuerdan que ayer calculamos por el punto 008? ¿Sí? Te dice el punto 008 sobre el valor que tengan los bienes para efectos del impuesto general de importación. ¿Ok? ¿Qué te dice el inciso 2? De empresas. Ajá. Pero de empresas maquiladoras. Nunca lo vamos a usar. ¿Qué te habla tratándose de importaciones temporales? Dice, para elaboración, transformación o reparación a empresas de maquiladora. Tampoco lo vamos a utilizar, es de maquiladora. ¿Sí? El 4, ahí te dice, en el caso de operaciones de importación y de mercancías exentas al comercio exterior, retorno, exportadas definitivamente, exportaciones o temporales en su mismo estado. Entonces, sí lo podemos utilizar, 378. Entonces, aquí ya cambió, es 378. Pero aplica para cualquier en estos. No, ahorita vamos a ver. En exportación, 379. ¿Sí? Mercancías efectuadas por extranjeros, 371, y aquí están todos los demás. Dice, oro y otros demás. Entonces, si se fijan, hay diferentes maneras de pagar el DTA. Ahora, ¿cómo sé cuál es el que nos corresponde? Ahí no corresponde ese porque es de temporales, que tiene una importación definitiva. Definitiva. De entrada. Ajá, entonces, ¿cuál debemos de usar?
el 0.008. ¿Sí? Ahora, ahí necesitarías conocer que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con América, con Canadá y Estados Unidos te dice que no pagas impuestos y no pagas DTA. Si aplicas preferencia arancelaria por Canadá o Estados Unidos, pongan viendo las papitas. Es cero. Ay, ¿cómo aplica, no? Sí, sí, el Tratado de Libre Comercio con Europa es cuota fija. ¿Sí? Entonces, dependiendo del Tratado de Libre Comercio, de dónde venga la mercancía, etcétera, es el DTA. Y esa es la herramienta que nos recomiendan, nos lleva a la vinculación, se aplica, no aplica. Ajá. Yo te recomendaría que uses siempre 8 al millar. Preferible. Es preferible que tu sobre a que te aparte. Aparte no es mucho. Ajá. Te garantiza. Si es una importación temporal, vete de una vez a la ruta fina. Sí, y por todas las importaciones temporales. Y todas las importaciones definitivas, vete al 8 al millar. Ahora, si vas a aplicar el TMEC, y una vez apúntalo, el DTA es 0. Son los 3 casos más recurrentes. ¿Sí? Bueno. En este caso, vamos a dejar el 8 al millar. Vámonos ahora a la parte de abajo. Descripción general de la mercancía. ¿Qué le van a poner ahí? ¿Qué era? Exprimidor de frutas. Ya, pero hoy tenemos que ponerle la cantidad que nos arrojó en el otro. No. Todo. Ahorita, espérate. Fracción arancelaria. ¿La anotaron ayer? La fracción sería 80 y ¿qué? 5. 8509 4002. 4002. País de origen, China. Todo esto que están haciendo, ¿saben para qué les va a servir? Todo esto que estamos poniendo aquí, ¿saben para qué les sirve? Para nada, nada más para que lo guarden ahí y sepan de qué mercancía están cotizando. Aquí sí, este campo, el F21 que dice ad valorem. ¿Cuál era el ad valorem? 0, póngale 0. Y van a ver, ¿sí? No, ve cómo el IGI acá cambió. Si tú le pusieras que pagara el 15%, mira la pantalla. Si yo le pongo 15, mira cómo cambia. Pero si yo le pongo 0, cambia, quita. Ajá. ¿Ok? Aquí vamos a quitar esto de cuota compensatoria y ya nos dio un IVA de 96,924. Como ahorita es un solo producto, nos vamos a ir a la parte de abajo. Y aquí, bueno, pues yo les puse, aquí todo esto de acá abajo no va. Bueno, camiones. Sí, tampoco, 0. Todo esto lo pueden quitar porque fue un caso de que yo estaba cotizando el día de hoy, de hecho, tubería, ¿no? Sí, porque acuérdate, si las valores es 0, ay, te voy a reprobar antes del examen a ti. Mira, si le ponemos que paga 15% de impuestos, mira qué pasa con el IGI, mira. Pero si es tasa 0 de ad valorem que vimos, entonces el IGI desaparece. ¿Ok? Y nos vamos a la tabla de resumen de abajo.
Lo que nos va a servir es esto, lo demás lo pueden borrar. Tipo de cambio que usamos es diferente, es 20.1927. 20 punto no sé qué. El impuesto es cero, cuota compensatoria es cero, derecho de trámite aduanero tantos, IVA tanto, impuestos tanto. Esto es lo que les dio ayer. Eso más impuestos. Sí. Eso como me 100 piezas. Bueno, a mí me dio DTA 4.846.25. O sea, sí te dio el DTA. Sí, sí. El IVA 97.700.36. Impuestos 102.545. Bueno, por ahí. Bueno, de ahí bueno, El tipo de cambio, el tipo de cambio era diferente. el IVA 20.1927. A ver, 20 punto. 19.27. ¿Es ese el tipo de cambio? Sí, porque no sé si se lo devolvió. El IVA me dio 97.700. Punto 36, sí. Y de ahí en el total de impuestos, me dio 102.546. Total, sí. Punto 61. Pues este es el cálculo, así como debe de haber sido. Tal vez por los desiguales. Uh-huh. El tipo de cambio tiene 20. No, no, este tipo de cambio, o sea, no, no está en la fórmula. Pero aún así sí da pero siento que es por los desiguales. Bueno, El cuota compensatoria era cero. sí, Al menos que ya les dice. a menos que haya cuota compensatoria, ¿no? El IVA me debe de arrojar. A no me le puse con el 16. No, eso es Ya está automático el 16. En la fórmula ya está el IVA del 16. que ya está claro del algo de Ah, a ver, bueno, aquí partidas es una partida. Bueno, como ven, esta hojita les puede ayudar mucho para tener una idea del cálculo de los impuestos. Ahora bien, esto es en importaciones definitivas. En importaciones temporales, ¿qué pasa? No se pagan impuestos, nada más se determinan o calculan. ¿Por qué? Porque si no salen o retornan las mercancías del país, el gobierno te va a cobrar el impuesto que dejaste de pagar. en una cotización se debe poner. Si es temporal, no. Si es temporal, no. Vamos a ver un pedimento a uno. Y vamos a revisar más o menos los campos que hemos estado, los campos que hemos estado revisando para que los identifiquen más o menos en el pedimento. ¿Ok? ¿Quieres un break?
A mí me encanta esto de... Sí. ¿Cuántos años llevo? En el 93 entré a Hacienda. Con 93, ¿cuántos son? Pues ahorita si vamos al 2023. 31. No, 30. No, en el 93. 7, 29. a ver, entré yo a Hacienda el 15 de octubre del 1988, 93. Al día de hoy estamos aquí a 6 de octubre del 2022. Estoy a punto de cumplir, estoy a 11 días de cumplir 29 años en comercio exterior. 29 años. Fíjate, ¿cuántos años tienes tú? Fíjate, ni había nacido cuando yo empecé a ver. Bueno, vamos a empezar a revisar el pedimento aduanal para ir ubicando lo que hemos estado platicando. En principio, a ver, examen. ¿Qué significa? Es el número del pedimento. Los primeros dos, el año. Los segundos dos, la aduana. Los segundos 4, de la patente de la agente aduanal. Y el primer dígito de los 7 últimos es otra vez. ¿Eh? La aduana. No. Es un consecutivo. Estos 7 dígitos, acuérdense, es un consecutivo. ¿Ok? Tipo de operación, si es importación o exportación. El clave de pedimento, después vamos a ver los regímenes aduaneros y las claves de pedimento. Régimen, importación definitiva. Destino, 9, interior del país. Tipo de cambio, peso bruto, aduana de entrada con sección aduanera. Con 228 es aduana de Progreso, 280 es Puerto Progreso, 282 es aeropuerto de Mérida. Va cambiando. Medios de entrada-salida, el importador, valor seguros. Aquí acuérdense que es el valor de la mercancía, no lo que pagamos de seguros. ¿Cuánto pagué de seguros? Flentes, embalajes, otros incrementables. Código de aceptación. ¿Qué es este código de aceptación? Cuando ya está validado. Cuando está validado ante el sistema del SAT, el pedimento nos arroja ese código de validación. Quiere decir que ya lo revisó el sistema del SAT. ¿Ok? Fechas de entrada y fechas de pago. ¿Fecha de entrada cuál es? Acuérdate, del artículo 56 de la ley aduanera. La fecha de fondeo, fecha del primer aeropuerto o fecha de cruce internacional, que puede ser diferente a la fecha de pago. En las aduanas fronterizas normalmente es la misma fecha. ¿Sí? Porque en la misma fecha que cruzas es la misma fecha que pagas. ¿Sí? Tasas de nivel de pedimento. DTA, que dice llave 8, ¿sí? Es un 8 al millar. Prevalidación 240 pesos, el IVA 16 pesos. Te cobran por la prevalidación del pedimento. O sea, cuando mandas el pedimento al SAT, hay una prevalidación y hay una contraprestación. Ahí está la prevalidación. Y aquí te da el cuadro de liquidación. DTA, IGI, IVA de la prevalidación, IVA de importación y la prevalidación. Ese es el cuadro de liquidación de los impuestos. Bueno, esta es la certificación del banco. Aquí
Datos del proveedor o comprador. Importante, lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos una factura del extranjero es revisar la factura del proveedor. Acuérdense que se habíamos dicho qué datos necesitamos del proveedor, qué es la descripción de la mercancía, la cantidad. A mí se me olvidó, y fue una omisión dentro de la lluvia de ideas que hicieron, el número de factura. Es importante que venga el número de factura, el código, porque hay que declararlo aquí, el número de factura. Número de factura y la fecha de facturación. El Incoterm, ¿sí lo dijeron? ¿Sí lo dijeron? La moneda de facturación, el valor de la moneda. Aquí si se fija bien, ¿qué pasa? Como no hubo conversión de otra moneda, se quedó. Porque el valor de la factura es dólares, el factor es 1 y el valor es 1. Si la factura viniera en otra moneda, aquí usarían el valor que usamos en nuestro factor para actualizar ese valor. ¿Okay? Después vienen los datos del transporte, cómo viajó. Aquí viene el número de BL y el número de contenedor, tipo de contenedor, en qué viaje llegó. Y aquí viene el CR, el código CR, que es el tipo, el código del almacén en el que tuvo. Digamos, si este llegó por Puerto Progreso, es el código de APN, de la terminal de contenedores. Si llegara a otra terminal como Veracruz, te tienen que decir en qué terminal está, si está en Clipte, si está en Logit, si está en no sé qué, porque hay varias terminales en Veracruz y cada terminal tiene un código diferente. ¿Sí? Eso lo sabe la agencia aduanal. Y todos estos son e-documents. Sí saben que es un e-document. Es un documento digital. Puede ser una factura, puede ser una carta, puede ser un certificado. Todo aquel documento que la agente aduanal digitalizó y subió en el archivo para validación, se generan, estos e-documents se generan en ventanilla única. Y en ventanilla única generan este código. ¿Y ahí qué puede ser? La factura, ficha técnica. Puede ser un certificado de origen, puede ser una carta de no comercialización, puede ser mil cosas. Acuérdenme, creo que un tema interesante, nunca has usado ventanilla única. Sería bueno que usaras o que viéramos en algún tema ventanilla única, porque ¿qué es la ventanilla única? Es una página web que diseñó el gobierno de México para concentrar toda la información de comercio exterior. Se llama BUSEM, Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano. Es la BUSEM. Y que me lo acuerden porque está bien importante, porque en esta BUSEM es donde tenemos que hacer algunos trámites como importador. ¿Sí? Que me acuerden que en algún momento, de algún día, de algún mes, de algún año, tenemos que entrar a la BUSEM para que vean qué trámites se hacen en la BUSEM. Ojo, para la BUSEM nada más puede entrar el importador con su fiel. Necesitamos la fiel. ¿Sí sabes qué es la fiel? ¿Sí? O sea, necesitamos el archivo key, necesitamos el archivo ser y la contraseña. El día que vayamos a trabajar en ventanilla única, necesitamos tener eso para poder trabajar en ventanilla única. En ventanilla única, tú puedes digitalizar tus documentos, puedes pedir servicio extraordinario, puedes tramitar los avisos automáticos para la importación de acero. O sea, hay un montón de trámites, nada más para que vean qué importante es el BUSEM. Y hay un montón de trámites de BUSEM.
No me acuerdo dónde dejé mi fiel. No, pero a ver. A ver si no me la borraron y que me... No, esta es de mi hija. Y esta es la mía. Para las declaraciones. A ver, déjame la busco acá. Dice Cotemar Busem. Ok, ya vi dónde está. No, ya lo encontré, pero ahora la contraseña. Contraseña no me acuerdo. No uso mucho Atlantis. Ahí está. Miren, aquí en trámites, solicitudes nuevas del BUSEM, por ejemplo, de la Secretaría de Economía, podemos tramitar certificados de origen, cupos de importación y exportación, permisos de importación y exportación, reporte anual de operaciones, Dirección General de Normas. Esto es en Secretaría de Economía, ¿sí? O sea, hay muchos trámites que ya se hacen en BUSEM. Si me voy a Secretaría de Hacienda, Administración General de Aduanas, autorizaciones para el importador. Aquí puedo exención de impuestos de importación de mercancía donada. Puedo hacer el trámite de constancia de importación temporal de contenedores. Puedo hacer, por ejemplo, aquí se tramita el registro del código alfanumérico armonizado del transportista, el CAT. Si yo quiero entrar con mis transportes a la aduana, tengo que registrar el CAT, tengo que registrar mis vehículos. Ese trámite se realiza aquí. Aquí te dice digitalizar documentos para el pedimento. Entonces, aquí, de digitalizar documentos, se pueden digitalizar. Aquí está el COBE, que es la información de valor comercialización. Ahí está acá, ¿sí? Donde se pueden capturar los COBEs. La aduana, la agencia aduanal te cobra 500 pesos por hacerte el COBE. No sé si lo has visto en tus cuentas de gastos. Uno lo puede hacer. O sea, no es obligación que lo haga la agente aduanal, ¿sí? Aquí se tramitan gafetes, servicios extraordinarios, ¿sí? Juntas técnicas de clasificación arancelaria, ¿sí? Importación temporal de mercancías sin pedimento. Esto es, por ejemplo, para las embarcaciones y las refacciones de las embarcaciones. Podemos no hacer el uso de la agente aduanal y hacer nosotros las importaciones. ¿Sí? Sí. Claro.
Sí, aquí está la autorización. Mira, autorización para importación temporal de embarcaciones de exploración y explotación comercial, autorización importante de mercancías para situaciones de emergencia. Aquí están todos. Ahí está, autorización para importación temporal de aviones, avionetas y helicópteros. Lo que estás haciendo, ¿No? como importador ya tienes Ya tiene la habilidad para ciertas operaciones. Te dice que no es necesario un agente aduanal. pues nosotros siempre le estamos pagando por las exportaciones de trabajo para la gente. Podemos omitirlo. Sí. Mario, eso cogen una la nota. Sí, son 80, 100 mil pesos, 200 mil, 150 mil pesos por embarcación. Pero aquí ya no hay pedimento aduanal. ¿Sí? Es un formato de importación temporal. A ver, y en caso de que no lo haya, no te lo piden para ¿Eh? Si lo piden. entonces. Sí, digo, si yo quiero, yo tengo una plataforma, IOLER, importada sin pedimento. Y si alguna autoridad me lo pide, nada más. Le muestro. Te vas a sorprender de que IOLER ¿Puedes venir tantito? ¿Cómo no lo has practicado a tu cuate, no? ¿Cómo no lo has practicado? ya lo sabe él. Ahí está el formato. Esto es lo que sustituye al pedimento aduanal. Y aquí estoy importando una plataforma completa. Plataforma habitacional semisumergible. Y este trámite lo hace el representante yo ahorita como representante legal puedo importar una plataforma y no pagarle nada a la gente aduanal. Porque está aquí, o sea, velo, es legal. Ese es un formato del anexo 1 de las reglas de comercio exterior y te dan 10 años para importarlo. Muchas empresas no les gusta tener este formato, les gusta tener su pedimento. Es que nos está diciendo don Sergio que por qué andamos pagándole a la gente. No, digo, que ¿por qué no se hace con formato? Sí. Digo que muchas empresas piden Las pedimento. embarcaciones que uno la puede hacer sin que le pagues a la gente aduanal. Sí, pero ¿por qué lo hacemos con formato? Porque ya ves luego cómo se ponen algunas aduanas. Pues te decía que yo tengo la IOLER importada con formato. Sí. Eso ya lo sé. ¿Ya viste que? La verdad es que, bueno, también ha habido aduanas que ya ves que te pedían el pedimento original de eso para hacer importación de refaccionamiento. Ese era el tema por el que lo vamos a importar. Y la verdad, en todas las aduanas te piden 40,000 papeles para hacer para aceptar. Ahorita ese trámite ya está en la BUSEM, Mario, mira. Ese trámite ya lo puedes hacer directamente en la BUSEM. Mira, autorización de importación temporal de embarcaciones de exploración y explotación comercial. Y aquí en la BUSEM, bueno, hay que llenar los datos acá. Sí. Pero, mira, aduana de ingreso, le puedo poner aquí Ciudad del Carmen, sección aduanera aquí en Ceiba Playa, fecha estimada de ingreso, fecha estimada de retorno, persona que lo solicita, ¿sí? Tipo de embarcación, marca, eslora, color, matrícula, manifiesto, ¿sí? O sea, de que hay la posibilidad legal, la hay, pero las aduanas se ponen muy flamencas ahorita con eso, ¿no? Pero a lo que voy es que hay muchos trámites ya en ventanilla única que ustedes deberían de conocer. ¿Sí? Decía yo que, por ejemplo, aquí en trámites de ventanilla única,
Viene en Secretaría de Economía, viene, por ejemplo, los permisos de importación, viene, por ejemplo, uno que se usa mucho, mira, el aviso automático de importación de productos siderúrgicos. Este aviso automático lo cobra Agencia Nacional del Valle en 5 o 7 mil pesos por hacerlo. ¿Sí? Uno lo puede hacer. O sea, nosotros en Cotemar manejamos un montón de acero y nosotros hacemos nuestros avisos automáticos. ¿Sí? No lo he tenido, la verdad. Tiene rato que no tenemos. Tenemos el padrón de siderúrgico, pero no. La comercializadora, si no la usan, sí vencen. Si ves que no tienen actividad en mayor de 6 meses, te dan de baja del padrón de importadores con todos sus sectoriales. La comercializadora. ¿Sí? No, pero ese es tan importante, no sé eso. Entonces, si tiene un periodo así que vaya a pasar de 6 meses, hagan una importación sencilla, así nada más, para mantenerlo vigente el padrón. ¿Sí? Porque si dan de baja, hacen limpieza cada 6 meses de todas aquellas comercializadoras que no, o padrón de importadores que no tienen uso. ¿Sí? Bueno, entonces, esto yo creo que, digo, lo dejamos como un tema aparte, es ventanilla única. Hay algunos trámites interesantes que se tienen que hacer acá, ¿no? De todas estas secretarías se puede hacer trámites. Hacienda, Economía, COFEPRIS, Medio Ambiente, SEDENA, Café, Agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Ya todas estas secretarías ya subieron sus trámites digitales para que no lo haga una en ventanilla. ¿Sí? Entonces, sí es bueno que le den después una revisada, ¿no? Y cómo se usa la BUCEN. Bueno, ya no sé en qué estábamos. ¿En el pedimento? Sí. Bueno, mencionabas lo de ventanilla única. Pero no me acuerdo. Documentos digitalizados. No estabas mencionando que los documentos digitalizados se hacen por ventanilla. Ah, pero estábamos viendo un pedimento. Ya me acordé. Estábamos viendo estos documentos, los e-documents. ¿Sí? Después viene el campo de observaciones del pedimento. Aquí viene ciertas machotes de que ya tiene grabado el agente aduanal. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dice que se están anexando cartas juramentadas, factura comercial, carta juramentada, carta aclaratoria, y todo eso se forman en e-documents. ¿Sí? Todo eso está acá. Se tiene que digitalizar en ventanilla única y te da este código, nos lo da ventanilla única y el agente aduanal necesita declararlo para que se una con el pedimento aduanal, la ventanilla única con el pedimento. Y esos referentes son de lo que se digitalizó. Sí. Cada uno de estos es un documento digitalizado. No, lo de abajo. Es relacionado a lo que se digitalizó. Sí. Exactamente. Y después viene la parte interesante de las mercancías. Si se fijan, la primera línea empieza por fracción arancelaria, que es este primer título, pero está medio complicado de leer porque como son 3 líneas de títulos, ¿sí? Primero viene fracción arancelaria, después viene, ¿qué dice acá? Vinculación. Entonces, aquí dice 0, pero si existe vinculación, deberían declarar 1, etcétera, ¿no? ¿Y qué dice acá? Método de validación. Valoración. ¿Y cuál es el 1? Valor de transacción. ¿Sí? Pero si no es valor de transacción, debería de cambiarse este número. Unidad UMC es unidad de medida de comercialización. ¿Qué quiere decir? Que es como esté declarado en la factura. 6 significa piezas.
Ahorita estamos dando una repasada rápida, pero la realidad es que todo esto viene aquí en las reglas de comercio exterior, en el instructivo de llenado del pedimento. Si nos vamos a la parte de fracciones arancelarias, aquí está. Habíamos visto que empieza por la fracción, después viene vinculación, después viene el método de valoración, unidad de medida de comercialización, y aquí, si le damos clic aquí al apéndice, te dice cuál debe de ser. Si en la factura viene en kilos, 6 es pieza. Entonces, en el pedimento tenemos declarado 6 como clave. ¿Sí? Quiere decir que estamos trayendo 2 piezas de membranas. ¿Ok? Pero fíjense qué nos dice el siguiente campo. Unidad de medida de la tarifa. Y este campo de unidad de medida de la tarifa está relacionado con la TIGIE. En la TIGIE, en la famosa TIGIE, vamos a ver la fracción arancelaria. ¿Qué fracción arancelaria manejamos? Bueno, aquí en el pedimento, si manejamos la 39, 26, 90, 16, ay, 39, 26, 90, 16. ¿No está? 39, 26, 90, 16. 39, 26, 90. Ya se habrá derogado. 39, 26, 90, 15. Sí, ya se derogó esta fracción. Si fijan, de la 90, 15 pasa a la 90, 18. Pero vamos a agarrar una cualquiera. Si se fijan en la fracción arancelaria, aquí te dice unidad de medida. ¿Ya vieron? Kilogramo. Entonces, fíjense qué raro está que si estamos hablando de abanicos o partes de plástico del abanico, imagínate que estás comprando las aspas del ventilador y compras 2 aspas, pero para la aduana no estás comprando aspas, quieres que lo peses y que le digas cuántos kilos de aspas estás importando, que es lo que se declara en el pedimento. 34 kilos, 1 significa kilos, 34 kilos pesan estas membranas filtrantes. ¿Por qué creen que la aduana te convierte tu mercancía? Tú dices, oye, pero si estoy trayendo aspas de ventilador, son 2 piezas. ¿Por qué te tengo que dar el kilo? ¿Por qué lo hacen? Porque las estadísticas de la aduana no sabes si son aspas grandotas o aspas de ventilador de computadora. ¿Sí me entiendes? Entonces, para que la estadística del gobierno, ellos tengan un precio de kilogramo por aspa de esa fracción arancelaria, si lo pesas en kilos, ya no importa si tu aspa era una aspa chiquitita de ventilador de computadora o era una aspa de un ventilador industrial. A final de cuentas, el precio por kilogramo lo vas a tener. Entonces vas a ver la aduana si estás subvaluando o no subvaluando el producto. Es como un oso de peluche. Los osos de peluche van en la fracción 95, 03, 90, 04. Pero un oso de peluche, si tú declaras un oso de peluche, pues puede ser un oso de peluche que sea un llavero, pero también puede ser un oso de peluche de esos grandototes. Entonces, ¿cómo vas a ver la aduana si tu valor de comercialización es correcto? Por el peso. Por eso es que es importante tener la lista de empaque para declarar el peso correcto. Si la aduana en el sistema detecta que tú estás importando
2 membranas y pesan 500 kilos, tu valor por kilogramo de esa membrana, ¿cómo va a ser? Alto. No. Si compraste a $30 la pieza y pesa 1 kilo, ¿a cuánto está el kilo de esto? O sea, $30. Si un exprimidor de frutas pesa 1 kilo y te cuesta $30, el kilogramo de exprimidor está a $30. Pero si tu exprimidor por error declaras que pesa 300 kilos, ¿a cuánto está tu kilo de exprimidor? Pues a 10 centavos de dólar. Entonces la aduana va a decir, me quiere subvaluar el producto. No puede ser que el kilo de exprimidores esté en a punto 10 centavos de dólar. Lo cual no puedes saber con la unidad de medida de piezas con la que estás comprando en la factura. No sé si ya captaron el por qué la aduana, muchas fracciones aranceladas las convierte en piezas, en kilos. Si tú te fijas, parte para aparato de cocción, una cubierta para una cocina, una pieza, pero para motivos de la aduana me piden que pesa 4.40 kilos esta pieza. A veces dicen, pero ¿por qué vas a pesar la mercancía? Porque es necesario declararla en el pedimento aduanal cuánto pesa cada uno de los ítems de que vamos a declarar. ¿Sí? Y es importante declarar bien el peso, porque si no, la aduana puede pensar que estamos subvaluando nuestro producto. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Y después viene, ¿por qué dice PBC y POD? Porque una letra se usa en importación y la otra se usa en exportación. La P significa país y la B es de vendedor, la C es de comprador, la U es de origen y la B es de destino. Si ocupas la B, tienes que declarar la U para importación. Y en exportación es la C, tienes el comprador y el destino. ¿Sí? En este caso, el producto, el vendedor me lo está vendiendo en Singapur, mi proveedor está en Singapur, el que me está facturando es el vendedor, y el origen del producto es de Estados Unidos, dice el Made in USA. Si entienden que una cuestión es el país de venta y otra es el de origen. El de venta es quien te proporciona la factura, quien te lo está vendiendo. Y el de origen es donde se haya hecho el producto, donde se haya elaborado el producto. Entonces, son los dos países que se tienen que declarar acá. ¿Dónde te lo facturan y de dónde está hecho el producto? Y eso tiene que coincidir con lo que declaré del vendedor. Yo aquí declaré que mi vendedor estaba en Singapur. Si yo declaré que mi vendedor tiene domicilio en Singapur, en infracciones arancelarias, mi país vendedor siempre va a ser Singapur, porque mi factura la hicieron en Singapur. Pero el producto puede ser no de Singapur, porque en Singapur no fabrican nada, es un país pequeñito, no tienen fábricas. El producto lo hicieron, de Estados Unidos, de Suecia, o sea, cada producto tiene su país de origen diferente. ¿Sí? Italia, Francia, Gran Bretaña, España, Taiwán, ¿sí? Todos esos tienen país de origen, porque el país de origen no depende del vendedor, depende de lo que diga tu producto. ¿Sí? Y no tiene que relacionarse en algún lado, que yo estoy comprando en Estados Unidos, de otro país, y ya lo importó. Nada. No. Ellos pueden comprar lo que quieran y vender y ya más reportan la salida de su país. Pero ya no es problema de nosotros. ¿Sí? Si yo vendo un producto de importación, por ejemplo, un auto en México, yo tengo que poner la referencia del pedimento de importación. No. El Código Fiscal te dice que en ventas de primera mano, si tú le compras a la Chrysler
una camioneta Jeep que se hace en Estados Unidos, en la parte de abajo te dice importado de Estados Unidos con el pedimento dado que entró por la zona de tal. Cuando tú vendas eso, ya no es venta de primera mano, es venta de segunda mano. Ya no hay la obligación de poner los datos de importación. Nada más en las ventas de primera mano, dice el código fiscal. O sea que ahí Estados Unidos en su compra sí tiene que tenerlo, pero ya para vender mucho. Bueno, pues aquí vamos a dejarle en la parte de los países. Después vamos a ver las cantidades de dónde salieron, los identificadores y las observaciones del perímetro. Hay un montón de información, ¿eh? O sea, pero todo, digo, no tienen que hacerse unos expertos en hacer un pedimento dorado. Cuando Pero- cumplo 29 años aquí ya voy a dormir. Tienen que hacerse unos expertos en revisarlo. Hay que saber Hay que saber cada campo. qué va en cada campo. Y una vez que lo realizas, es fácil porque dices tú, oye, esta empresa tiene vinculación. Ay, voy a revisar si el campo de vinculación me lo están declarando correcto. Oye, le están poniendo que no tiene vinculación. Oye, agente aduanal, estás declarando mal. Porque si es Blue Parrot de Estados Unidos y Blue Parrot México, hay vinculación. Tienes que declararle que tiene vinculación. Y ahí, ¿cómo? O sea, necesito no estar completamente seguro de estar bien hecha la cosa y cómo le reclamas solamente aduanal realmente. Primero tienes que, Después, investigar tú si realmente hay una relación comercial. pero se supone que es una información que nosotros tenemos que dar a la gente. Si no, él va a decir, no me dijiste, tú no me dices, pues yo lo tomo como algo Sí, estándar, ¿no? así es. Está estandarizado, así va a ser siempre si tú no me dices que sí. Sí. Sí, Ya están exactamente. durmiendo, niñas. ¿Ya se durmió? Hable, Bueno, pregúntenle al maestro. bueno, pues aquí vamos. ¿Qué significa que se terminó? Creo que se cortó sin querer. Vamos a ver si entra. Si no, pues ya. Ok. Pues yo creo que ya.
Hasta mañana, Liz, que descanses. Hasta mañana, claro que descanses.